¿Le gustaría acompañarme a San Ángel? Vamos. Color, fiesta, aromas, alegría y muchas flores es lo que caracteriza en estos días al barrio de San Ángel en la delegación Álvaro Obregón al llegar una de las celebraciones más antiguas de la Ciudad de México. Se trata de la edición 160 de la Feria de las Flores. El Parque de la Bombilla recibe a cientos de floricultores de diversas delegaciones como Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, que llenan a esta feria con una gran variedad de flores, tales como rosas, girasoles, dalias, orquídeas y muchas más, que los miles de visitantes podrán adquirir a precios accesibles, así como aprenderán el cuidado de cada una de las flores. Por ejemplo, las de sol, pues sí, también tiene uno que ponerles bien su tierra, sus vitaminas. En este caso yo utilizo el nitrofosca para que florezcan y no pierdan su color que tienen. Además, podrán disfrutar de concursos de balcones, exposiciones de pintura y escultura, conferencias, talleres, un recorrido de San Jacinto al Parque de la Bombilla con el estandarte de la Virgen, entre muchas actividades más, que podrá encontrar en las 8 diferentes sedes que comprenden esta celebración, entre las que están el Museo del Carmen, la Casa de Cultura Jaime Sabines, el Museo de Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, entre otros. Del 15 al 23 de julio, de 10 de la mañana a 10 de la noche, podrá disfrutar de la Feria de las Flores, que además de tradición, es patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias.